titulado La responsabilidad hacia las futuras generaciones. En este primer diálogo que estamos organizando desde el proyecto de transformación social ecológica en América Latina, que es parte de la Fundación Frederick Ebert. Bueno, el proyecto viene desarrollando un enfoque para pensar en cómo se puede cambiar la realidad de los países latinoamericanos, atendiendo a algunos de los grandes problemas como la desigualdad, la exclusión social, la pobreza, pero también la dependencia de los recursos, la dependencia de la extracción de los recursos naturales, la dependencia de la extracción y también el rol que han tenido nuestros países a nivel mundial en la economía mundial. Hoy en día, bueno, el mundo está enfrentando una problemática muy compleja. Podremos hablar de una crisis sistémica que ha demostrado de diferentes maneras la precariedad de las condiciones de vida de gran parte de la población en Latinoamérica y también la falta de respuestas claras frente a este tipo de situaciones es por eso que, bueno, tenemos la necesidad y la responsabilidad de seguir pensando y discutiendo abiertamente los problemas de América Latina y también les queremos comentar que, bueno, anteriormente habíamos realizado una serie de webinars sobre América Latina y la emergencia sanitaria, bajo la pregunta ¿y después de la emergencia qué?, en donde varios expertos de diferentes países de toda América Latina nos ayudaron a plantear algunas líneas estratégicas para avanzar hacia alternativas en el ámbito económico, el ámbito industrial, el ambiental, energético, agroalimentario y consumo. En esta ocasión, lo que buscamos con los diálogos por la transformación es abrir estos debates en el contexto mexicano y con la diversidad de actores en México, la sociedad civil, el gobierno, el sector privado, el ámbito político, y poder intercambiar sus diferentes puntos de vista sobre el problema, así también como sus diferentes estrategias. Pues este primer diálogo titulado La responsabilidad hacia las futuras generaciones, quisimos tocar un tema que quizás puede resultar para algunas personas un tanto filosófico, pero es también uno de los argumentos de fondo para pensar el futuro, para pensar la transformación de nuestros países y pensar alternativas a las situaciones. En general, bueno, los objetivos generales de este primer diálogo es debatir en torno a la responsabilidad que tienen los gobiernos hacia las nuevas generaciones a partir de la crisis ambiental y a partir de esta emergencia sanitaria. Debatir la responsabilidad que tienen los diferentes actores políticos de la sociedad civil, empresarios, hacia las nuevas generaciones. Y analizar el papel que tienen y que pueden tener en un futuro frente a futuras situaciones o emergencias como la que vivimos ya estos años. Pues para ello quiero darle la bienvenida a nuestros 4 ponentes invitados. Tenemos al doctor Henry Mora, él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Fue diputado y presidente de la Asamblea Legislativa en Costa Rica y es miembro activo de la red de expertos del proyecto de transformación social. Tenemos también a la maestra Leticia Gutiérrez Lorandi. Ella es directora general de la Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de SEDEMA de la Ciudad de México. Tenemos al diputado federal de Morena, Diego del Bosque Villarreal. Él es secretario de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales del Congreso. Y tenemos también al maestro Gustavo Rodríguez Arrieta. Él es director de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Energía de la Coparmex de la Ciudad de México.
Para explicarles un poco la dinámica y dar comienzo a este primer diálogo, inicialmente el doctor Henry Mora nos va a dar una introducción sobre este tema, sobre la responsabilidad de las futuras generaciones, respondiendo ahí algunas líneas que le pedimos. Y después vamos a pasar a una ronda de preguntas a nuestros tres panelistas mexicanos. Preguntas alternadas y finalmente vamos a darles un espacio a ellos al final para que, bueno, puedan dar quizás alguna otra retroalimentación, también a Henry para que pueda dar alguna retroalimentación con lo que hayan dicho nuestros. Pues sin más, le doy el espacio a Henry. Y bueno, muchas gracias, Henry, por estar con nosotros desde Costa Rica. Buenos días, no, gracias a ti, Mariana, y al resto de compañeras, compañeros que nos acompañan. Voy a poner mi cronómetro porque yo soy muy disciplinado cuando me dicen el tiempo. Y también voy a atenerme a intentar responder las preguntas que me envió Mariana. Son 3 preguntas, así que en promedio duraré unos 5 minutos en cada una de ellas. La primera es, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la responsabilidad hacia las nuevas generaciones? Bueno, hace 2000 años coexistían posiblemente 2 generaciones. Difícilmente los hijos de los padres conocían a sus abuelos. Hoy coexisten hasta 4 y 5 generaciones. Yo, por ejemplo, pertenezco a la cola de la generación llamada del baby boom, a la que sigue la generación X. Mis hijos pertenecen a la llamada generación de los milénicos o millennials, como también les dicen. Y bueno, en realidad, la mayor de todas las responsabilidades actuales, creo yo, tanto de los que tenemos más edad como incluso los que ya son adultos jóvenes, creo que es la sostenibilidad de la vida humana en el planeta y por tanto la responsabilidad por toda la vida. Esto no era una responsabilidad sentida hace escasamente 50, 60 años, pero desde la explosión de las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima, quedó claro que por primera vez el ser humano tenía a su haber la posibilidad de una destrucción del planeta y por lo menos de la vida humana en el planeta y en general de las condiciones que hacen posible la vida. Y es que quisiera mencionar 3 tipos de responsabilidades. O sea, están las responsabilidades que podemos eludir sin mayores consecuencias hasta cierto punto. Cuando no hago mis tareas en la escuela, cuando no hago mis tareas en la comunidad, siempre y cuando eso no pase de cierto punto límite o crítico, digamos que esas responsabilidades se pueden eludir, son actos irresponsables, pero digamos no tienen graves consecuencias. Luego están las que incluso debemos eludir por responsabilidad. Si alguien me dice, un vecino, Henry, voy a salir unos días, ¿podrías cuidarme la casa? ¿Podrías echarle, como decimos aquí en Costa Rica, un ojo a la casa? Bueno, si yo no tengo las condiciones, porque tal vez voy a estar fuera y no puedo asumir esa responsabilidad, mejor le digo que no puedo, que mejor busque otra persona, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy eludiendo la responsabilidad, pero estoy siendo responsable al eludirla, porque en realidad es una responsabilidad que no puedo asumir. Pero están las responsabilidades que no podemos evadir. La responsabilidad frente a las nuevas generaciones, tal como
antes la definí, tanto la generación que llaman Z, los niños como los que no han nacido, esa es es un tipo de esas responsabilidades a las que no podemos renunciar. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad por el cuidado de la Pachamama. Entendiendo por Pachamama, no incorrectamente, como a veces se suele hacer, sinónimo de naturaleza externa, porque en realidad el concepto de Pachamama nos incluye a nosotras y a nosotros. Es decir, somos también parte de la Pachamama, igual que somos parte de la naturaleza, en un sentido más occidental. Es decir, somos naturaleza, específicamente humana, pero somos naturaleza. Entonces, esta responsabilidad frente a las nuevas generaciones puede adquirir, como vamos a ver ahora, muchas especificaciones, pero quisiera limitarla, como lo dijo anteriormente. Es la responsabilidad por la sostenibilidad de la vida en el planeta, la vida humana, y por tanto, puesto que la vida humana no puede ser factible sin el resto de la vida en el planeta, pues por toda la vida en general. La segunda pregunta es, frente a la crisis multidimensional, ¿cuáles son las responsabilidades que tienen los gobiernos y otros actores políticos para enfrentar esta situación? Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido. Efectivamente, por crisis multidimensional nos referimos a la crisis ecológica, social, económica, de los cuidados, cultural, alimentaria, energética, climática. Algunos lo resumen también como crisis civilizatoria. Desde luego no son estancos separados, sino que todas estas crisis están entrelazadas, como por ejemplo la crisis de la biodiversidad con respecto al surgimiento de estas y otras pandemias que hemos tenido en el pasado cercano, que efectivamente están muy relacionadas. Bueno, desde la FES hablamos de transformación social ecológica, que fundamentalmente se puede desagregar un poquito más en 4 áreas. Transformación del metabolismo social o del régimen sociometabólico, como queramos llamarle, transformación del sistema productivo, transformación de las relaciones sociales y transformación de los patrones de consumo. Desde luego eso habría que agregarle también lo relativo a el papel de lo público y del Estado en este proceso de transformación, aunque sea por el rol tan importante que lo público debe volver a adquirir frente a la mercantilización y privatización de prácticamente todo, tal como ha ocurrido en los últimos 40 años. También tendría que agregar en esta transformación social ecológica lo relativo al mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque sí está ocurriendo ahora con fuerza una sustitución de trabajadores que el sistema considera sobrantes, ¿verdad? Y a la vez estamos viviendo una precarización de los nuevos trabajadores digitales. Esto sumado a la histórica deuda que nuestros países tienen con respecto a el trabajo informal, que en la mayoría de los países está por encima de la mitad de la fuerza de trabajo. Con respecto al metabolismo social, indico rápidamente, aquí hemos estudiado los temas relacionados con el extractivismo, con la agricultura comercial, con cómo pasar a energías limpias, sostenibles y renovables, y desde luego el tema de la biodiversidad, que antes comentaba que es uno de los límites planetarios que no podemos sobrepasar, según el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, y que efectivamente estamos destruyendo a pasos acelerados con consecuencias como este tipo de pandemias que tienen que ver con la posibilidad de la transmisión de virus de animales a humanos. Con respecto al sistema productivo, bueno, avanzar hacia economías más diversificadas, menos dependientes. Esto es una tarea de hace 200 años que nace con la misma independencia de nuestros países.
En materia de relaciones sociales, promover innovaciones sociales en los trabajos de cuidado, en los regímenes de propiedad, en la gestión de las empresas, en las prácticas sociales. Son temas que hemos venido tratando de precisar para no quedarnos solamente con innovaciones sociales, que obviamente son fundamentales. Y luego los patrones de consumo. Doblegar el hiperconsumismo de las sociedades actuales y también evitar la saturación de los sumideros del planeta, que ha venido afectando particularmente a ríos y a los océanos. Perdón, la tercera y última pregunta es: ¿qué tipo de políticas públicas se tienen que pensar hacia el futuro para evitar otra crisis como la desatada por el COVID-19? Bueno, antes debería decir que hay también una responsabilidad individual. No podemos dejar todo a las políticas públicas. En lo individual tenemos que comenzar por cambiar lo que se llama nuestro estilo de vida en lo individual. Esto tiene que ver con el consumismo, tiene que ver con los hábitos alimenticios y cómo estos, por ejemplo, afectan nuestro sistema inmune. Sabemos que buena parte de, por ejemplo, la exposición a la COVID tiene mucho que ver con esto, con el debilitamiento que hemos hecho de nuestros sistemas inmunológicos, productos del sedentarismo y de la alimentación excesiva en grasas y excesiva en poliinsaturadas y en azúcares, carbohidratos, por ejemplo, y proteínas animales, entre otras cosas. Entonces, cambiar el estilo de vida pasa por lo individual y no debemos dejarlo de lado. En el ámbito de las políticas públicas, yo diría que en este momento, el objetivo fundamental de las políticas públicas en nuestros países es evitar una crisis humanitaria. Eso pasa, desde luego, por la contención de la crisis sanitaria, por la contención de la destrucción de empleos y de ingresos, por impedir el surgimiento de hambrunas, producto de esa destrucción de ingresos y de empleos, impedir el desalojo de las personas de sus hogares como resultado de la falta de ingresos que también les impide pagar, por ejemplo, alquileres, impedir el desalojo de los territorios, en el caso de las poblaciones rurales, cuando la respuesta de los sectores dominantes frente a la crisis es más bien una exacerbación del extractivismo. Evitar una crisis humanitaria. Ese es en este momento nuestro principal desafío. Y eso se puede desagregar entonces en 4 o 5 aspectos, muchos. Pero quiero, a manera de ejemplo, mencionar 4 o 5 que son los que creo yo que apuntan a lo actual, a lo inmediato y al futuro cercano. En materia de salud, indudablemente. O sea, los países que no quieran verse involucrados en crisis o en pandemias con resultados o consecuencias peores a las que estamos teniendo, tienen que fortalecer sus sistemas públicos de salud y de prevención de enfermedades. Eso lo estamos aprendiendo lastimosamente por el debilitamiento que ha habido de los sistemas públicos de salud en los últimos años, incluso en los países ricos. Y es más, a veces con más fuerza en los países ricos, donde la privatización ha podido avanzar más producto de la disponibilidad de mayores ingresos. En el tema de la educación es otro gran desafío, ¿verdad? No solamente, como antes les comentaba, la educación para cambiar nuestro estilo de vida, también tenemos que ver cómo combinamos la educación para la vida
la educación para el trabajo y la educación para los cuidados. Esa combinación resulta fundamental si en realidad queremos redirigir la educación más allá de la simple instrucción, que es lo que prevaleció, por ejemplo, hasta 1970, 1980. Desde luego, otro campo es la ciencia y la tecnología. Está claro que la ciencia y tecnología no crece en los árboles. Por tanto, para poder fortalecer nuestro sistema de salud, necesitamos ampliar el campo y los recursos hacia las ciencias de la salud, hacia las ciencias de la vida y también, obviamente, hacia estas nuevas ciencias que están surgiendo relacionadas con la sustentabilidad de la vida. Es un aspecto fundamental al cual la ciencia y la tecnología tienen que poder responder y que hemos descuidado o incluso no hemos desarrollado. También, desde luego, todas aquellas medidas que afecten o impulsen la transformación social ecológica, tal como antes lo comentaba, pero que lo dejé indicado. Y por último, la cooperación internacional y regional, en estos campos y en otros más. Por ejemplo, aquí en Centroamérica hemos tenido problemas en las aduanas, cuando los países han intentado, bueno, los países han cerrado sus fronteras y por tanto hemos tenido que ver cómo resolver el famoso equilibrio entre la salud y la economía. ¿Okay? Aquí ahora se está poniendo de moda la llamada estrategia del martillo y el baile, que no sé si la han escuchado, que a mí me parece terrible que una teoría europea que no se ha realmente puesto a prueba, a diferencia del concepto de burbuja social, que también nace en Europa, es un concepto que lo emplea en Nueva Zelanda, pero que, digamos, cuenta con un poco más de aplicación y de prueba. Es claro que no se puede copiar tampoco, así de simple, pero esta estrategia de el martillo y la danza, o el martillo y el baile, que se sugirió por parte de un ingeniero para casos de Italia, España, Francia, también California, hay que ponerle mucha atención porque me parece que está sesgada hacia penalizar particularmente a los sectores de más bajos ingresos, que son los que ahora están sufriendo más intensamente la pandemia, porque recordemos que la pandemia, bueno, viaja en avión y viaja en crucero de Europa, de China a América Latina, es decir, la traen sectores de altos ingresos. Pero ya ahora con la extensión que ha habido, particularmente la pandemia está afectando a los barrios más populosos de las ciudades. Y la pregunta es, ¿para quién el martillo y para quién el baile? Ese sesgo clasista evidentemente está contenido en propuestas como es. Bueno, muchísimas gracias, lo dejo aquí, me pasé 2 minutos, disculpen, pero bueno, era difícil resumir esto. Gracias por la atención. Ahí luego podemos debatir un poquito. Gracias. Muchas gracias, Henry, por esta introducción y esta exposición de por qué pensar en las futuras generaciones y cómo se ha venido pensando también este concepto, esta idea. Ya más adelante vamos a regresar contigo también para que podamos dialogar. Bueno, vamos ahora entonces a la dinámica de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con la maestra Leticia Gutiérrez Lorandi, directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental. En este tema de la responsabilidad, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos hacia las nuevas generaciones? Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a la Fundación por la invitación al Gobierno de la Ciudad de México para que participemos en esta discusión. Es un honor poder compartir el panel con mis compañeros que estaremos discutiendo el día de hoy.
Primero que nada, creo que una de las responsabilidades centrales que tenemos los gobiernos, ya sean nacionales o subnacionales, con nuestras nuevas generaciones en el ámbito de la política ambiental, es reconocer claramente que estamos viviendo una crisis ambiental y una emergencia climática producida por los humanos, una crisis antropogénica, pero reconocerla de verdad, porque si bien está en el discurso, tenemos todos estos reportes, evidencia científica, en general lo que sucede es que tomadores de decisiones a alto nivel siguen haciendo cuentas alegres de cuánto más podemos cortarle a la naturaleza, total se compensa, porque siempre es más importante un proyecto de infraestructura, un proyecto de caminos, algún proyecto que va a afectar de manera importante la biodiversidad, las fuentes de agua, etcétera. Y la realidad, la evidencia, los impactos que ya estamos viviendo es que nuestro planeta no da para más. Entonces, una responsabilidad fundamental es reconocer eso, pero diría yo, no de dientes hacia afuera, sino verdaderamente desde el diseño y la construcción de políticas públicas que tenemos en nuestras manos los funcionarios que estamos al frente de los gobiernos. Ese es un paso que parece sencillo, pero vemos lamentablemente que en otros lugares, otros países, a distintos niveles de gobierno, no se reconoce esa crisis como tal, ¿no? Y se le atribuye a otros factores cuando en realidad es algo que causamos los humanos y que causaron generaciones anteriores que tienen un compromiso con las generaciones nuevas que están por venir o generaciones que ya están viviendo en este planeta y que en 10, 15 años van a estar viviendo los impactos más adversos de un planeta como no lo conocemos hoy. En este sentido es importantísimo, hablaba ya Henry de los límites planetarios, existen, los hay, el planeta no da para más, es importante reconocerlo. Si hablamos, por ejemplo, de cambio climático, con el reporte que hace 2 años publicó el panel intergubernamental de cambio climático de la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, nos dice claramente que no podemos seguir con esa tendencia de emisiones que traemos actualmente, en donde nos va a llevar a un escenario terrible, en donde con más de 3 grados centígrados en el aumento de la temperatura media global, el mundo va a ser como no lo conocemos ahora. Tan solo si rebasamos, antes creíamos, y con el Acuerdo de París, que un límite aceptable eran los 2 grados centígrados, pues resulta que no podemos pasar de 1.5 grados centígrados, porque con rebasar esos 1.5 grados centígrados, si llegamos a los 2 grados centígrados al 2030, cosas que van a pasar, por dar algunos ejemplos, perder la mitad del hábitat de insectos importantes que realizan funciones de polinización, que son importantísimas para tener el abasto de alimento que necesitamos. Podrían llegar a blanquearse hasta el 90% de los corales que existen en el mar, y 10 años está a la vuelta de la esquina. En 10 años, mi hija Maite, que tiene 4 años y medio, va a tener 14 años, mi hija Laia va a tener 12 años, y posiblemente no vayan a conocer los arrecifes si no actuamos con el nivel de ambición que se requiere. Entonces, un punto central de mi respuesta a esta pregunta tiene que ver con eso, con reconocerlo, pero verdaderamente que se refleje en el diseño de políticas y programas basados en ciencia, basados en evidencia, porque ahí está este panel de científicos, hay evidencia por todos lados de que esto está sucediendo y que puede llegar a ser peor si no nos ponemos a trabajar verdaderamente. Y que estas políticas y estos programas, además de que estén basados en esta ciencia y en esta evidencia, tengan el nivel de ambición requerido. Ya se ha publicado y ahora, de hecho, la convención marca este año como el año de la ambición para exigir a los gobiernos que incrementen las metas de reducción de emisiones, porque con lo que se ha presentado ante el Acuerdo de París, los compromisos nacionales de los países, no da para reducir esa temperatura en el planeta. Se necesita 5 veces más el esfuerzo y la ambición para poder llegar a un escenario de un planeta habitable. Para ello es fundamental, me parece, fortalecer las instituciones que están a cargo de la política ambiental, y con esto me refiero no solo a los ministerios de medio ambiente, sino a la institucionalidad que se requiere para atender estos problemas que son de carácter multidimensional, transversal, en donde en todas las dependencias debemos de tener liderazgos para
entender, asumir y atacar estas crisis que afectan a nuestras nuevas generaciones. Reasignar presupuestos, ¿no? Por ejemplo, desinvertir en combustibles fósiles para reinvertir en energías renovables. Apostar a medidas que puedan generar un cambio de paradigma de un esquema lineal que tenemos de extraer, usar, desechar, a un paradigma circular que nos permita tener una vida más sustentable en el planeta. Una cosa que quisiera resaltar, que fue parte de las conclusiones de esta cumbre que convocó el secretario general de la ONU el año pasado en Nueva York, justo para exigir a los países que subieran este nivel de ambición, es que si bien se requiere este esfuerzo monumental, no va a venir solo de los gobiernos nacionales. Una de las conclusiones de este panel, en donde, por cierto, Greta Thunberg, que es una de las jóvenes que ha estado por el planeta recorriendo y exigiendo este tema de derechos, porque es un tema fundamental de derechos, de justicia intergeneracional, una de las conclusiones fue que 1/3 de este esfuerzo va a venir de los gobiernos nacionales, pero 1/3 más de este esfuerzo que se requiere va a venir de gobiernos subnacionales. Por eso estamos muy contentos que nos inviten el día de hoy aquí a la Ciudad de México. Asumimos esa responsabilidad como una responsabilidad propia. Y otro tercio más va a venir de acciones coordinadas, en donde entran el sector privado, donde entran la sociedad en general, y por eso también celebro muchísimo que tengamos a distintos sectores hoy en el panel aquí el día de hoy. Lo dejaría ahí porque puse ya también mi cronómetro y me pasó 1 minuto. Gracias. Gracias, Leticia. Vamos con el diputado Diego del Bosque. ¿Qué responsabilidad deben tener los partidos políticos en este mismo tema, para pensar políticas públicas para las futuras generaciones? Ya puse el cronómetro, porque ya vi que todos están respetando. Sí, me faltó decir, perdón, una disculpa. Vamos a hacer 5 minutos de cada pregunta para hacerlo un poco más. Okay. Pues saludos también a todos. Muy interesante el tema de medio ambiente y de alguna manera cómo repercute en el sector de los jóvenes. Todavía soy parte de los jóvenes, ya voy de salida, pero todavía me alcanza. Y bueno, quería yo rápidamente hacer un poco un contexto de lo que viene viviendo el país, México, que es un cambio pues de rumbo en cuanto a sus políticas de gobierno. Creo que se habían aplicado políticas que estuvieron equivocadas y que causaron pues un daño muy profundo, sobre todo en el sector juvenil de los mexicanos. Que bueno, pues fue de esta moda que se hizo dejar de invertir en sectores públicos, como la educación. Se dejaron de construir universidades en el país, con el pretexto de los exámenes de ingreso, de que un joven no pasaba el examen, pues se le excluía de la posibilidad de seguir estudiando. Y también pues la precarización laboral. Tenemos un periodo de 30 años en los que prácticamente no creció el salario mínimo de los mexicanos y que también fue brutal el crecimiento del trabajo informal. Llegamos a un punto en el que pues, había 7 millones en México de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los que les apodaron de una manera despectiva los ninis, que hasta la fecha pues, se sigue insistiendo en esta forma despectiva de decirles. Y que, bueno, pues había 2 respuestas. Una que era, pues, que no querían hacer nada, que eran flojos, y otros que pensábamos que era más bien un problema de una injusticia estructural del sistema mexicano, lo que provocó que hubiera, pues, bueno, millones de jóvenes desocupados y que también tristemente fueron las principales víctimas de la violencia, ¿no? Eran los que nutrían las filas del crimen organizado y que lamentablemente terminaban, pues, en la cárcel o, lamentablemente, aniquilados en esta guerra que vivimos. Entonces creo que era fundamental que se cambiara este enfoque. Se está empezando a hacer, se está empezando a aumentar el salario mínimo, se está empezando a crear fuentes de primer empleo con programas de gobierno y bueno, se están construyendo 100 universidades en el país que van encaminadas a que los jóvenes otra vez retomen el camino de la educación, del trabajo digno y se alejen de las conductas antisociales. ¿Qué creo que tienen que hacer los partidos también? Está muy mal visto
o se hizo una muy mala profesión ser político en México, era sinónimo de corrupción, sinónimo de alguien que llegaba ahí para enriquecerse. Yo cuando me avisan que voy a ser diputado me asusté porque dije, pues, ¿qué van a pensar de mí? Que ando en malos pasos, porque, bueno, estaba muy desprestigiada. De hecho, hay encuestas en que los policías y los diputados son los servidores públicos que peor imagen tienen entre los mexicanos. Entonces, creo que esto se ha sido ganado a pulso, ¿no? Los diputados votaban, pues, no por el interés de todos los ciudadanos, sino por el interés de unos cuantos. Y también los partidos políticos fueron convirtiéndose en lugares donde, pues, había lambisconería, ¿no? Donde tú te enseñaban a que si eras, digamos, complaciente con tus superiores, pues ibas a ir aumentando de puestos, y que la política era para hacer negocios y dinero. Entonces creo que la primera cosa que tienen que hacer los partidos es rescatar, dignificar la política, entender que ser político es pensar en los demás, es pensar en el bien común y no en uno propio. ¿Qué retos veo yo que tiene la juventud en este escenario? Voy a mencionar 5 desde mi punto de vista. El tema de las pensiones. Nosotros atendemos a muchos trabajadores jubilados que están batallando con el tema de sus pensiones, y nos da un poco de risa porque a nuestra generación no le va a tocar jubilarse si seguimos por este camino, ¿no? No tenemos, o es muy bajo el porcentaje de gente que está cotizando, la mayoría está en el trabajo informal, y eso creo que tenemos que cambiarlo desde las legislaciones. La crisis ambiental, completamente de acuerdo, tal vez no le tocó a generaciones que vienen atrás de nosotros, pero la contaminación de ríos, la contaminación de agua, la devastación de nuestro medio ambiente, creo que es algo fundamental que nos va a tocar, contra lo que vamos a tener que lidiar. La crisis de salud, que voy a hablar más adelante de eso, el tema de la diabetes, de la obesidad, es dramático lo que sufre nuestro pueblo por este tipo de enfermedades. La violencia, creo que la violencia sigue estando muy interiorizada en amplios sectores de la juventud. Y bueno, también las brechas tecnológicas, ¿no? Cada vez más quien no tiene acceso a la tecnología se va a ir quedando en el camino. Creo que esas son una de los grandes retos que tenemos como jóvenes y todas las juventudes del país. Muchas gracias, Diego. Pasamos contigo, Gustavo. La misma pregunta, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el sector privado hacia las futuras generaciones? Bueno, pues Mariana, muchas gracias. Compañeros panelistas, muchísimas gracias. Es un honor estar ahora con ustedes. Y bueno, pues les respondo esta pregunta. El sector privado, de hecho, bueno, tiene también mucha culpa de lo que está ocurriendo en cuestiones ambientales. Entonces, miren, definitivamente el objetivo en el que deberíamos enfocarnos todos los seres humanos es lograr el desarrollo sostenible, encontrando formas de colaborar para mejorar y sanar la relación de las personas con nuestro planeta, porque de hecho de eso depende nuestro presente y nuestro futuro. ¿Estamos de acuerdo? Una de las formas de colaboración que más impacto ha tenido las empresas desde hace unas décadas, de hecho, es la responsabilidad social, ya que impulsa prácticas más humanas, conscientes de la calidad de vida de los colaboradores, de los proveedores, de los aliados, de todos los lugares y grupos de interés que son parte del modelo de negocio, de hecho. La sostenibilidad como elemento clave para el equilibrio social y económico se traduce en promover beneficios a través de acciones que afirmen que se está haciendo lo correcto para construir un buen futuro para todos. De hecho, la responsabilidad social empresarial busca el crecimiento económico sostenible en un contexto complejo y sensible ante el desequilibrio socioeconómico y ante las actividades económicas que causan daño irreversible al planeta. Es así que la responsabilidad social empresarial en México ha estado evolucionando a niveles tan profundos como los de la transformación en cadenas de valor de las empresas, incluyendo a comunidades en pobreza para que produzcan productos de calidad, integrando a personas con discapacidad o oportunidades laborales, incidiendo en evitar la disposición de final de residuos a través de una economía circular, mejorando la planeación del uso del suelo para evitar la deforestación y un consumo energético responsable para evitar las emisiones de efecto invernadero, empezando a medir no solo las utilidades,
sino los impactos sociales y ambientales en las empresas. También podemos ver que la responsabilidad social ha motivado la generación de movimientos como, por ejemplo, el emprendimiento social, las empresas B, el capitalismo consciente, la economía circular y las cadenas híbridas de valor, entre muchos otros modelos. El único propósito que tienen estos nuevos conceptos es integrar los valores económicos, sociales y ambientales al mismo nivel para generar, de hecho, pues, bienestar a todas las personas. Gracias a esta nueva forma de pensar para hacer negocios, es como se han fortalecido las grandes relaciones virtuosas entre todos los actores de la sociedad, ya que promueven un comportamiento socialmente responsable que beneficiará a todos y que potencializará de manera positiva los impactos ambientales, sociales y económicos de las empresas e instituciones. Actualmente se está generando un cambio en el paradigma administrativo que incluye, de hecho, la gerencia del ambiente. Eso es un tema ya muy escuchado, muy conocido ya en las aulas, ¿no? Esto de la gerencia del ambiente. La mayoría de las organizaciones contemplan en sus aspectos estratégicos la forma de minimizar los impactos negativos de su negocio, y un ejemplo de ello es la instalación de paneles solares y calentadores solares de agua para minimizar los gases de efecto invernadero que produce su consumo energético. Inclusive ya hay empresas que se están cambiando su flotilla vehicular por autos eléctricos. Hemos escuchado mucho de Bimbo, que ellos inclusive tienen su propia fábrica que producen sus propios autos eléctricos. Ya, no es que los compran al exterior, ellos mismos ya los producen. Vale la pena mencionar que en aquellas empresas donde se incluye la responsabilidad social dentro de sus planes estratégicos, de hecho, aumenta la rentabilidad. Esta no tiene por qué deteriorarse. Por el contrario, de hecho, debe existir una relación complementaria muy positiva entre la responsabilidad social y los niveles de rentabilidad en el mediano plazo. La sostenibilidad del sistema es prioritaria para todos los actores que participan en estas interrelaciones. La acción de los gobiernos es insuficiente para lograr un balance sostenible entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por esta razón, se hace indispensable que las empresas desarrollen una conciencia sobre la tarea crítica que tienen en estos frentes. Y la forma de cumplirla es beneficiando a todos los grupos de interés para garantizar un futuro sostenible para las siguientes generaciones. Es cuanto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, esta primera ronda también sobre la responsabilidad que tienen los diferentes sectores y que deriva, bueno, quizás ahora ya más en concreto en qué políticas públicas podemos pensar para sostener un medio ambiente sano, justamente bajo este principio de dejar un planeta habitable, ¿no? para las futuras generaciones. Vamos nuevamente con la maestra Leticia. ¿Qué políticas públicas más en concreto podemos pensar para sostener un medio ambiente sano? Y también pensando desde la Ciudad de México, en este caso, que es una de las ciudades más grandes de América Latina, más pobladas, que tiene muchísimos problemas también de agua, de producción de residuos sólidos, de movilidad, etc. Gracias, Mariana. Quisiera empezar mi intervención con este concepto que se maneja, de hecho, en la Convención de Cambio Climático, que es las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, y que se habla más en el ámbito del distinto nivel de desarrollo de los países, ¿no? El 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero las producen los países del G20. Bueno, si eso lo trasladamos a un nivel más urbano, digamos, en el impacto que tienen las actividades y la economía de la Ciudad de México, nosotros lo tomamos así, ¿no? Sabemos que a pesar de que somos un gobierno subnacional, porque ahora a partir de nuestra nueva constitución dejamos de ser distrito federal para pasar a ser Ciudad de México y ahora somos una entidad federativa con una jefa de gobierno que tiene el mismo nivel que los gobernadores de los demás estados de México, bueno, entendemos que tenemos esta responsabilidad diferenciada, primero porque la ciudad, por su dimensión y su economía, genera muchos impactos a nuestro
a nuestra naturaleza, al planeta, ¿no? Al cambio climático, pero también representa una oportunidad enorme de soluciones concretas que podamos probar en la ciudad que sí funcionan. De hecho, en el equipo de gobierno que estamos trabajando y que hemos venido trabajando desde la transición y ahora en las políticas que estamos implementando, hemos venido diciendo y compartiendo, bueno, si podemos solucionar varios de los grandes problemas ambientales que tiene la ciudad, creo que vamos a poder solucionar muchas cosas, porque de verdad es una complejidad tremenda la de esta ciudad. Quisiera compartirles políticas y programas que hemos estado implementando en 4 sectores que me parece relevante para la discusión. El primero tiene que ver con toda la agenda de cómo reconectamos a la ciudad con la naturaleza. Hemos estado trabajando para cambiar esta lógica de que la ciudad tiene una cara natural, que es nuestro suelo de conservación, que por cierto, para los que no sepan, es casi el 60% del territorio de la Ciudad de México es suelo de conservación, en donde tenemos ricos bosques, zonas rurales que producen alimentos, y muy poca gente sabe esto. Es un territorio muy grande de la Ciudad de México. Estamos tratando de cambiar esa cara de que eso es un mundo aparte y los urbanitas que vivimos en el centro de la ciudad no tenemos nada que ver con eso. Entonces, lo que estamos tratando es, por un lado, implementar medidas y políticas en esa zona que es un colchón, un buffer que da muchos beneficios a la ciudad en términos de captación de agua, de biodiversidad, de captura de carbono, reconectándolo con los espacios que ya existen o abriendo nuevos espacios dentro de la ciudad para revegetar y para crear una red que conecta la parte urbana con la parte rural, a través de intervenciones como infraestructura verde, recuperando parques, camellones y jardines, con un énfasis, por ejemplo, en plantar especies de polinizadores. Tenemos un programa que le llamamos el Reto Verde, en donde nos hemos planteado una meta de plantar 20 millones de árboles, plantas y arbustos, que esto es importante mencionarlo porque normalmente los programas de reforestación se centran en los árboles nada más, cuando es importantísimo tener estas otras plantas alrededor que permiten retener suelo y a su vez permitirán retener agua. Este es uno de algunos otros programas que estamos implementando bajo esta lógica de cambiarle la cara a la ciudad y que se vea como una red verde conectada entre la parte más natural y la parte más urbana, pero no tiene por qué seguir siendo una plancha de concreto. Y aquí el tema de la desigualdad es fundamental porque tenemos zonas en la ciudad, en el oriente, que tienen un índice de acceso a áreas verdes 10 veces menor que otras zonas de la ciudad en el centro o en el poniente, que tienen acceso a los grandes parques urbanos metropolitanos, como por ejemplo Chapultepec. El segundo tema en el que quisiera centrarme es algunos ejemplos de lo que estamos haciendo en el tema del agua, que es un tema crítico para la Ciudad de México y que es paradójico en relación a nuestra historia por la vocación lacustre que tenía la ciudad. Uno de ellos es el enfoque que se le está dando a el implementar medidas para la redistribución en la red que maneja el sistema de aguas de la Ciudad de México. Uno pensaría que sí, por supuesto, hay un tema de escasez, pero también es un tema de desigualdad, en donde el poniente de la ciudad, que es por donde entra el sistema Cutzamala, que es este sistema gigantesco por donde se importa más de la tercera parte del agua que consumimos en la ciudad, recibe la mayor parte de esa agua y no alcanza a llegar al oriente de la ciudad, que es en donde más carencia hay. Entonces, se le está dando un enfoque redistributivo al sistema de aguas de la ciudad. Otro ejemplo es el énfasis también que estamos haciendo en recuperar las plantas de tratamiento de aguas residuales para darle un enfoque circular al manejo del agua. No siempre tenemos que utilizar agua potable para muchas actividades que hacemos y se puede reciclar el agua y tratarla. Y un tercer ejemplo en el tema de agua que quisiera compartirles es un programa bastante ambicioso que estamos implementando para dotar de sistemas de cosecha de agua de lluvia descentralizados en viviendas de la Ciudad de México que más lo necesitan. El año pasado instalamos 10,000 sistemas en Iztapalapa y en Xochimilco. Este año estamos entrando también a Tláhuac, Milpalta y Tlalpan, además de Iztapalapa y Xochimilco, y es impresionante ver cómo estos sistemas le cambian la vida a gente que normalmente recibe agua una vez a la semana o 2 veces a la semana, que invierte recursos propios para pagar pipas y sobre todo tiempo para abastecer el agua, y tiene un componente importante de género porque son en general las mujeres que dedican más tiempo a esto. Entonces, estamos viendo en este programa cómo esta intervención está ayudando a que las mujeres liberen parte de su tiempo para poder dedicarlo a otras actividades productivas.
Por último, quisiera compartirles en temas de energía qué estamos haciendo. Si bien hablando de estas responsabilidades diferenciadas y atribuciones, estamos conscientes que en la Ciudad de México, por ser un gobierno, una entidad federativa, no tenemos incidencia en ciertas políticas a nivel nacional en el tema energético, pero sí podemos hacer mucho desde el lado de consumo. Toda la regulación del sistema eléctrico nacional, bueno, corresponde más bien a la federación a través del SENACE, la CENER, etcétera, pero nosotros como Ciudad de México somos unos grandes consumidores y hemos emprendido un camino en el que aspiramos a tener una ciudad solar con inversiones importantes para reconvertir la generación el uso de la energía, comprar a fuentes limpias de energía, y en algunos casos también ser generadores. Tenemos un programa interesante de dotar de paneles solares a todos nuestros edificios públicos, de generación, utilización de calentadores solares para algunas instalaciones del gobierno de la ciudad, y un elemento importante también, medidas de eficiencia energética, porque no solo es suficiente con reemplazar estas fuentes de energía, sino también hacer un uso más racional y eficiente de la energía que estamos utilizando en la ciudad. Esos son algunos ejemplos de políticas y programas que estamos implementando, y con mucho gusto después podemos platicar, comentar y compartir más de las cosas que estamos haciendo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Leticia. Vamos contigo, Diego. La izquierda y los partidos de izquierda también tienen, digamos, un reto frente al tema ambiental, frente al tema también de asegurar un medio ambiente sano para las futuras. ¿Cuál crees en ese sentido, digamos, que es el papel que deberían tener los partidos de izquierda actualmente? Y quizás más particularmente tú como secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Bueno, yo pienso que se tiene que llenar un vacío en el que pues, se ponga énfasis en la importancia de la protección del medio ambiente. Y bueno, este gobierno tiene un gran reto y hay una gran discusión que dar dentro de la izquierda, en la que incluso hay varias posturas, porque somos un país que tiene que cuidar su medio ambiente, pero al mismo tiempo somos un país con más de 50 millones de gente en la pobreza, particularmente, en todo el país y muy especialmente en los estados del sureste de la República, que es precisamente donde se están haciendo, digamos, proyectos grandes, que bueno, pues hay esta discusión con cierto sector del ambientalismo en México, pero que nosotros pensamos que los principales protectores del medio ambiente son las comunidades, son los campesinos. Puede uno revisar en las comunidades indígenas cómo es distinto el deterioro que hay en el medio ambiente que en otras partes del país, y esto es a su gran vínculo y su respeto hacia la naturaleza. En ese sentido, por ejemplo, está el programa de Sembrando Vida, que bueno, pues precisamente busca recuperar y rehacer el tejido social de las comunidades y digamos, valorar su capacidad que tienen para la producción de alimentos sanos. En ese sentido, creo que es correcto que se le apueste no solamente a un tema de energías o de nuevas tecnologías modernas, sino también a la cuestión de la recomposición del tejido social, porque solamente comunidades fuertes son las que evitan que proyectos extractivistas entren en sus territorios. Y bueno, está el Tren Maya, ¿no? Que creo que hay una gran discusión también en torno a él, el impacto negativo que puede llegar a tener con estos estados del sureste, y de ahí la importancia de acompañar el proyecto y reconocer que hay millones de mexicanos que están ahí en comunidades que no tienen servicios de salud, que no tienen carreteras, que no tienen a veces agua potable, y que están en el abandono y que han estado en el abandono. Por insistir en el tren, la única vía de tren que no se privatizó fue la del sureste, porque bueno, creo que nadie le daba ni siquiera la importancia desde el punto de vista de negocio, y bueno, por ahí se está construyendo el tren, y creemos que va a llevar servicios y va a llevar bienestar a la gente, pero si se descuida y si no se le da, digamos, el peso que se necesita al factor ambiental,
puede ser, traer efectos negativos. Creo que hemos tenido reuniones con embajadores o con gente de la Embajada de Canadá, de Inglaterra, que nos piden pues precisamente que cumplamos con estos compromisos de eliminar emisiones, de bajar el impacto hacia el medio ambiente, y creo que hay que atenderlo, pero sinceramente a veces también creo que nos dictan recetas que vienen de países con condiciones muy distintas a la mexicana. Y que, bueno, aquí lo decían, incluso los países del llamado primer mundo impactan más la naturaleza que los países del tercer mundo. Y con el caso, por decir, los canadienses, a nosotros nos causaba algo de problema, decir, bueno, pues vienen las mineras de Canadá y han destruido a su antojo comunidades enteras en México, y ni siquiera se ha habido reflejado en una mejoría para la calidad de vida de los mexicanos, y hemos visto que ni siquiera estaban al día con el pago de impuestos. Y a veces suena un poco paradójico, ¿no? Que por un lado permitan que sus empresas destruyan aquí a su antojo en el país, y por el otro nos pidan que bajemos las emisiones, que creo que hay que atenderlo completamente. Hay que apoyar las energías limpias también en un formato distinto, ¿no? En un formato que sí sea justo también para los mexicanos. Tenemos el caso aquí de Oaxaca, ¿no? De las empresas de energía eólica que llegaban y despojaban a comunidades y las enfrentaban entre sí, y ni siquiera había un beneficio para los habitantes de esas comunidades. Entonces, creo que habría que buscar un ambientalismo a la mexicana, ¿no? O sea, que reconozca que hay una gran desigualdad social en este país, que tenemos el gran compromiso y la gran deuda con la gente de comunidades, de ejidos que ha sido marginada durante años, y también podamos armonizarlo con la protección al medio ambiente, que insisto, es en las comunidades y en los ejidos donde realmente más se protege. Tenemos otro gran problema, que es el desperdicio de alimentos. Bueno, es un problema mundial. Se desperdicia una tercera parte de todos los alimentos que se producen en el mundo, y pues eso, imagínense cuánto se utiliza de agua, de esfuerzo, de energía para producir alimentos, y por problemas en los métodos de transporte y en los hábitos de consumo termina en la basura. Entonces, creo que tenemos que resolver una parte sensible de este país, que es que las autoridades ambientales casi siempre estaban, digamos, pues complacientes, como lo reconoce aquí el representante de Coparmex, con algunas prácticas empresariales que no eran muy adecuadas con el medio ambiente. Hoy creo que se está tratando de enderezar ese camino, y que los intereses económicos, que son legítimos, no estén por encima de los intereses de la naturaleza y de las comunidades. Muchas gracias, Diego, por tu postura, y también bueno, por recordar, ¿no? También a los pueblos campesinos y a los dueños de las tierras, los habitantes de los territorios, y también esta digamos, problema tan grave que son también que ellos son los que viven muchas de las desigualdades del país. Vamos con el maestro Gustavo. ¿Qué papel juega el sector privado, las empresas, para la construcción de proyectos y políticas responsables y sustentables? Pues bueno, pues es una muy, muy buena pregunta, de hecho. Y déjenme comentarles que en el 2015, 193 jefes de Estado y Gobierno firmaron y aprobaron la Agenda 2030 de la ONU, la cual contiene más bien no alrededor, sinceramente son 17 objetivos que definen prioridades y aspiraciones globales alcanzar a través de 164 metas que brindan una guía universal, un mundo más sostenible, seguro y próspero para todos para el 2030. De hecho, por eso se llama Agenda 2030. Los objetivos de este desarrollo sostenible promocionan un equilibrio económico, social y ambiental, en donde los países tienen el compromiso de participar para fortalecer el desarrollo sostenible dentro de su gestión. Sin embargo, los objetivos de desarrollo sostenible son un tema transversal que atañe al sector empresarial y representan una oportunidad para que las empresas puedan alinear sus objetivos de responsabilidad social corporativa con metas sociales de mayor espectro, y así fortalecer su compromiso con el desarrollo sostenible de las sociedades en donde se encuentran presentes. Los objetivos de desarrollo sostenible reconocen el papel de las empresas como motor de productividad,
de crecimiento económico inclusivo y de creación de empleo. Además, se espera que las empresas se sirvan de su creatividad e innovación para resolver problemas relacionados con el desarrollo sostenible de su comunidad. El compromiso empresarial es trabajar en la construcción de proyectos y políticas responsables y sustentables para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que de hecho permítanme leerlos, son fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. La Agenda 2030 establece objetivos y metas muy claras que buscan responder a los problemas globales urgentes. Con base en ello, la rendición de cuentas y la transparencia de las acciones que México ha realizado al respecto es la única vía que le permitirá promover e impulsar acciones entre diversos actores nacionales e internacionales. Uno de los retos es consolidar y anclar la cultura de la responsabilidad social empresarial, no solamente entre las empresas, sino también motivar en las organizaciones, cámaras e instituciones gremiales, profesionales, sociales y académicas para que impulsen la RSE en sus ámbitos de acción. Otra oportunidad estriba en propiciar la suma de entidades y organismos públicos a la RSE, ya que ellos, debido a su relevante influencia, se convierten en excelentes aliados, sobre todo para el diseño e implementación de la responsabilidad social empresarial a través de políticas públicas. Por último, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no se podrán alcanzar de manera exitosa sin que todos los actores del desarrollo, o sea, los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los gobiernos locales, parlamentos y academia, trabajen de manera coordinada y corresponsable en el proceso de implementación, monitoreo y evaluación de estos objetivos. Les cuento. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos entonces con nuestra última ronda de preguntas y que se relaciona también más con la situación que vivimos actualmente, con la emergencia que vivimos hoy, que ya diferentes académicos, analistas, científicos lo han relacionado con el impacto que tiene el humano sobre el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué políticas o qué acciones concretas se pueden pensar a futuro para prevenir otra crisis como la que estamos viviendo hoy en día, que ha modificado todos los ámbitos de la vida a nivel mundial? Vamos con la maestra Leticia, luego con el diputado Diego y luego con Gustavo. Gracias, Mariana. Insisto en este tema de reconocer, y para esta parte lo que nos toca a los gobiernos, entender que pues la naturaleza es vida y de ello depende nuestra salud. Entonces hay un vínculo intrínseco entre naturaleza, salud, y por ello es importante cuidarla, por supuesto, sin descuidar los derechos humanos básicos y retomando este planteamiento que hacía Diego de, bueno, sí es importante cuidar la naturaleza, pero también tenemos todos estos problemas sociales. Hay que, así como hablamos de límites planetarios, hay que hablar de estos límites sociales, que son los derechos humanos básicos que tenemos que cumplir. Y entonces que de hecho es este modelo de una dona que planteó el Centro de Resiliencia de Estocolmo, al que hacía referencia el doctor Henry al principio, en donde esa franja de la dona es un espacio seguro en donde nos podemos mover, ¿no? Es decir, cuidamos nuestra naturaleza, respetamos esos límites planetarios, pero también respetamos estos límites básicos de derechos humanos, de trabajo digno, de derecho a la vivienda, acceso al agua, que son fundamentales. El derecho a la salud, ¿no? Ahora que vivimos estos crisis de pandemia. La pandemia nos trajo la lección específicamente de nuestra relación con las especies silvestres. Hay que dejarlas en su lugar, hay que respetarlas. Por ahí fue por donde a través de un murciélago, un pangolín, el tráfico ilegal de especies, que es un tema de verdad
tristísimo, pues ahí fue de donde llegó este virus a poblaciones humanas. Entonces, si algo nos ha traído de lección esta pandemia es dejemos a los animales silvestres en donde pertenecen y conservemos sus ecosistemas, porque además de paso, todos estos ecosistemas proveen una serie de beneficios para nuestra vida, para nuestra salud. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en las ciudades como la Ciudad de México, en espacios muy urbanos, la importancia de esta conexión con la naturaleza para la salud. Esta cuarentena que nos obligó a vivir encerrados, a los que tenemos el privilegio de poder seguir trabajando y estar encerrados porque no tenemos que salir a cumplir labores esenciales y que nuestra supervivencia dependa de ello, a quienes pudimos tener ese privilegio de cuidar nuestra salud en espacios cerrados, pues nos dimos cuenta, a pesar de más urbanitas que seamos, porque hay gente que no necesariamente le encanta la naturaleza o le tiene repelús a los bichos, nos dimos cuenta que sí es importante esa conexión. Cuando apenas ahora que se levantó la Jornada Nacional de Sana Distancia en la Ciudad de México y empezamos a reabrir espacios públicos al tercio de su capacidad, se nos desbordó una solicitud de gente de querer entrar a nuestros parques, a nuestros espacios urbanos que habían estado cerrados, justo por esa necesidad de poder dar una caminata, un estar con la familia en espacios en donde además se ha demostrado con evidencia científica que ayudan a mejorar el sistema inmune, reducen el estrés, etcétera. Entonces, es parte de esta estrategia que comentaba hace un momento como uno de los programas que estamos implementando para abrir más espacios, sobre todo en zonas en donde no hay acceso a espacios verdes, a través de este programa de espacios barriales, a través, por ejemplo, la apertura de nuestras áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental que tradicionalmente o en general han sido áreas que están pues remotas o cerradas y la gente no pueda entrar. Estamos ahora emprendiendo un esfuerzo para hacer una rehabilitación, como le llamamos, socioambiental, es decir, sí la parte de restauración es importante, la parte ambiental, pero también el poder hacerlo accesible a la gente que vive alrededor para que puedan disfrutar de ese valor de la naturaleza. Nos hemos dado cuenta de que hay otra manera de funcionar que es posible con esta pandemia. Algunos ejemplos son el teletrabajo, ¿no? Que por cierto ahora recientemente en España ya están discutiendo una iniciativa de ley para regular el teletrabajo. Nos hemos dado cuenta que muchos trabajos se pueden hacer a distancia, por supuesto con sus debidas regulaciones y la relación patrón-empleado que debe de cumplirse. Nos hemos dado cuenta que podemos consumir menos, que no necesitamos tanto de lo que consumimos, que nos podemos mover de maneras más sustentables, como por ejemplo en la bicicleta, u otros. Algunos ejemplos de cosas que tendríamos que fortalecer a futuro es, por ejemplo, el fortalecimiento de la economía verde a través de el fortalecimiento de cadenas cortas, de mercados locales para consumir local, no tener que desplazarnos tanto, pero además fortalecer a los productores locales, abrir más áreas públicas y ganar espacios, ¿no? Ahora por las medidas de sana distancia que necesariamente tendremos que seguir cumpliendo, incluso en espacios públicos, necesitaremos más espacio físico, ¿no? Esto nos habla de que tenemos que quitarle espacio al coche para darle más espacio al peatón, quitarle espacio al concreto para darle más espacio a los árboles que provean sombra para que la gente pueda caminar bajo la sombra. Y finalmente, diría yo dos puntos para cerrar. Vincular toda la discusión que se está dando en torno a esta recuperación económica y social con la agenda de recuperación ambiental y climática. No deben de ser dos agendas por separado, debe de ser una sola agenda, que hablemos de una recuperación en general, en donde lo ambiental, lo climático, lo social está en el centro de esa recuperación. Y segundo, promover liderazgos a todos los niveles, pero sobre todo liderazgos de jóvenes. Y cuando hablo de liderazgos de jóvenes, no solo abrir espacios desde el ámbito de la participación ciudadana, sino también dentro de los espacios de toma de decisión. Es imprescindible que cada vez más haya jóvenes que tengan esta perspectiva, porque ellos son quienes van a vivir las décadas por venir y que puedan tener la posibilidad y la oportunidad de tomar decisiones del rumbo que estamos tomando. Y enfatizaría mujeres jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Vamos contigo, Diego. ¿Qué papel deben de tener los partidos de izquierda, los partidos políticos, pero sobre todo el partido de izquierda, para que no volvamos, para evitar una crisis como la que vivimos hoy? Sí, bueno, yo pienso que, bueno, las circunstancias de cómo surgió este virus, pues ya ahí están planteadas, y creo que
sería un poco ingenuo pensar que en el futuro no vamos a seguir sufriendo nuevos fenómenos de este tipo. Y creo que, bueno, pues nos pega tan fuerte la crisis, digo, pegó fuerte en todo el mundo, y aquí en México, pues yo creo que se combinaron dos factores fundamentalmente, que es, pues, que veníamos de un proceso sistemático de abandono del sector público, de que el sector público, pues, abandonara sus instituciones de salud, un proceso, como decía Henry al principio, de privatización de los sistemas de salud pública. Y bueno, pues era se ha mencionado, ¿no? Había 300 hospitales, digamos, abandonados en México, en obra negra. En todos los estados hay hospitales que se inauguraron y que nunca funcionaron. Un tema ahí, pues, de presunta corrupción. Y bueno, se combina con las comorbilidades que tenemos los mexicanos, que es la diabetes y la obesidad, que ha sido, pues, digamos, la población más vulnerable, incluso más que la gente mayor. Aquí la condicionante en México ha sido la mala alimentación, que es algo que tenemos que empezar a revisar. Estamos preparando en el Congreso la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, que es una ley reglamentaria al derecho constitucional a la alimentación. Y bueno, pues creo que lo hemos visto, ¿no? La sobreoferta de comida a veces súper calórica, súper azucarada, las pocas opciones, siendo que México, bueno, pues en México es centro de origen de más de 100 variedades de alimentos, el maíz sobre todo, ¿no? Maíz, chile, calabaza, frijol. Tenemos un alimento que es súper nutritivo como el amaranto, que pues se ha olvidado, y que se podría explorar como base de una nueva alimentación saludable para todos los mexicanos, y que en un futuro pues nos agarre, digamos, con más defensas. ¿Qué es lo único? No creo que no hay nada positivo de esta crisis. ¿Qué es lo único rescatable? Que México ha aumentado enormemente su capacidad hospitalaria, que México ha, digamos, empezado un programa especial de contratación de médicos, de ampliación de hospitales, que pues van a estar ahí, no se va a despedir esa gente después de la pandemia, van a estar ahí los hospitales, y creo que vamos avanzando en el camino correcto para que la salud en México pues sea realmente un derecho. E insisto, va a ser interesante la discusión de esta ley del derecho a la alimentación, porque creo que el Estado tiene que meter las manos en decir o guiar, orientar la alimentación de los mexicanos, que le bajemos un poquito ahí a la chatarra y que podamos comer uno de los tantos alimentos saludables y nutritivos que han inventado nuestros campesinos y que están ahí a nuestra disposición. Gracias, Diego. Gustavo, vamos contigo. ¿Qué papel tiene el sector privado frente a esta crisis, ¿no? Para evitar nuevamente una situación como esta? Bueno, pues muy bien. Quiero comenzar diciendo que para el empresario, todas las crisis representan áreas de oportunidad para crecer o mejorar. Y pues esta crisis nos está dejando, de hecho, ya muchas lecciones por aprender. Como hemos visto, inclusive ahora con poco o cero apoyo del gobierno para subsistir las empresas, sobre todo las pymes, y poderle pagar a los empleados, nos hemos tenido que reinventar, no solamente para continuar las operaciones, sino para evitar al máximo que volvamos a vivir un escenario tan grave como el provocado ahora por el COVID-19. El sector privado siempre ha demostrado resiliencia para salir adelante. Durante la pandemia, muchas empresas aportaron a través de sus programas de responsabilidad social empresarial para solucionar la crisis, ya sea con iniciativas propias o a través de alianzas con entidades gubernamentales. Un ejemplo fue la disposición de instalaciones sanitarias para la asistencia del alto número de pacientes enfermos de COVID-19, o las empresas automotrices que cambiaron su línea de producción para la fabricación de ventiladores y equipo médico que no era suficiente. Otras compañías de bebidas alcohólicas producían alcohol en gel para desinfectar las manos, ¿no? Y es así como la iniciativa privada pues empezó a mostrar su apoyo y solidaridad. Ahora, en el futuro, como bien decían mis compañeros panelistas, pues es un hecho, ¿no?, que el trabajo remoto home office ya es el punto de quiebre de la cultura organizacional al futuro, y que muchas posiciones laborales van a migrar a esta nueva modalidad
y de hecho otras pues, lo irán haciendo paulatinamente. Estoy seguro que las futuras generaciones van a estar completamente familiarizadas con esta nueva forma de trabajo y que cada vez más habrán menos congregaciones de personas en oficinas, a menos que sea realmente indispensable, ¿no? Se piensa que esta modalidad laboral incrementará la calidad de vida de las personas, pero también tendrá un beneficio ambiental, ya que se eliminarán los traslados y con esto no solo el gasto en gasolina, sino que ahorrarán miles de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Al mismo tiempo, esto incrementará las entregas a domicilio de toda clase de productos y servicios y surgirán nuevos modelos de negocios basados en Internet, aplicaciones móviles y vehículos eléctricos de reparto, inclusive hasta el uso de drones. No sé si han leído por ahí algunos artículos en donde Amazon y estas empresas ya están implementando el uso de drones para la entrega de sus paquetes, ¿no? Y eso yo creo que ya lo veremos muy próximamente también en Latinoamérica. Un sector que está cambiando rápidamente, de hecho, es la banca comercial, ya que el uso del dinero en efectivo ya está cambiando a monederos electrónicos para que las personas podamos buscar y comprar cualquier artículo por Internet. Durante la cuarentena vivimos momentos muy difíciles en donde todos estuvimos aislados sin poder comprar absolutamente nada de persona a persona, ¿no? Y menos aceptar el dinero de la mano de otra persona, a menos que te desinfectaras casi de manera inmediata. Los sectores de transporte y logística son sectores clave que tendrán que responder con medidas sanitarias muy rigurosas. Además de que paulatinamente los vehículos irán volviéndose eléctricos y aquí, pues la verdad es que el gobierno podría apoyarnos con políticas que aceleren este cambio. En mi área, que es el sector energético, definitivamente se está trabajando muy fuerte para que de la mano con el gobierno podamos hacer una transición energética limpia y sustentable para todos. Aunque la verdad es que vamos muy lentos por la política energética de la actual administración federal, la cual defiende la idea de seguir consumiendo combustibles fósiles. Sería un logro muy importante para el buen desarrollo del país que los empresarios podamos generar productos y servicios empleando energías renovables. Reconozco el gobierno de la Ciudad de México por los esfuerzos que se están realizando en materia ambiental y de transición energética, como el lanzamiento de su programa Ciudad Solar, en donde impulsan el uso de energías renovables para las pymes de la ciudad, y su plan tan agresivo, de hecho, de reforestar 10 millones de árboles. Me parece que escuché hace poco que eran 20 millones, yo sabía que eran 10 millones. Ahí también queremos la Coparmex actuar en conjunto con el gobierno para hacer un plan de reforestación en conjunto gobierno-empresa, ¿no? Pero bueno, aún así, la realidad es que los esfuerzos pues, no son suficientes y se necesita del apoyo federal. Pues bueno, por último, el sector transporte y la generación de electricidad son los más contaminantes y se requiere de políticas públicas para que los empresarios podamos hacer inversiones que beneficien a la sociedad, a las futuras generaciones y al planeta. Es cuanto. Muchas gracias, Gustavo. A mí me gustaría darle la palabra a Henry nuevamente para vincular un poco las ideas que él nos planteó en un principio y comentar un poco también lo que han dicho nuestros panelistas, Diego, Gustavo, en torno al papel diferenciado que tienen diferentes sectores, pero también la necesidad del trabajo conjunto. Ok. Bueno, en realidad he aprendido mucho, porque muchas de las experiencias, de las prácticas que han comentado, creo que son aplicables también a los países centroamericanos, que es donde me desenvuelvo. Quiero subrayar 3 temas de lo que se habló. En primer lugar, hace como un mes leía un artículo de Noam Chomsky llamando a politizar a la niñez. Obviamente el título me llamó la atención, que puede significar politizar la niñez, en términos en que él lo planteaba. Bueno, Leticia mencionó a Greta.
Y efectivamente, en este caso se trata de una adolescente, pero casi niña cuando comenzó, efectivamente. Y no pueden ni los adolescentes ni las niñas y niños dejar en nuestras manos su futuro. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho bien, sencillamente. No lo hemos hecho bien. Mi generación, la generación que me ha seguido, tenemos deudas enormes. Posiblemente este año volvamos a romper el récord de aumento de temperatura a nivel mundial. Lo que está ocurriendo en Siberia es increíble, ciertamente. Las temperaturas de zonas tropicales, que incluso aquí en Costa Rica cuesta llegar a ver 38 grados aquí en Costa Rica. ¡Wow! Eso se ve muy, muy poco y obviamente solo en las zonas costeras. De forma que yo creo que si efectivamente, como también sugería Leticia, las y los jóvenes tienen que involucrarse activamente en el curso de su futuro, necesariamente eso tiene que iniciar muy temprano y posiblemente desde la niñez, como decía Chomsky en ese artículo. Porque no podemos decir incorrectamente que las niñas y los niños son los ciudadanos del futuro. Eso es una frase que obviamente es chocante, que se solía decir hace algunas décadas, pero que obviamente hoy no tiene cabida. De manera que creo que eso es algo muy importante que aprendo de las exposiciones y que lo he querido vincular con esa lectura que hice de Chomsky hace varias semanas. Luego, hubo un tema que planteó Diego que es fundamental. Les cuento que aquí en Costa Rica, durante la crisis de los años 80, hubo una deserción permanente de las escuelas y colegios, particularmente de los colegios. O sea, hubo una generación de jóvenes que, producto de la crisis de los años 80, hayamos alcanzado una tasa de escolaridad en secundaria cercana al 80% y la crisis la redujo al 50%. Y bueno, esa generación que prácticamente abandonó la educación secundaria, hoy se ha visto en serios problemas porque es una población de mano de obra poco calificada y no encuentran trabajo, porque en Costa Rica la maquila funcionó un tiempo, la maquila textil, donde mucha de esta gente encontraba trabajo y ahora ya no existe, ya no hay maquila textil. El TLC con Estados Unidos no sirvió para nada y más bien terminó de hundir las maquiladoras textiles en Costa Rica. Bueno, cuidado si hoy nos puede pasar algo parecido. Ese es nuestro gran temor. ¿Por qué? Porque se escuchan a los padres y madres decir, no voy a enviar mis hijos a la escuela, prefiero que pierdan el año si no hay absoluta seguridad de que esto ha pasado. Bueno, y esto no va a pasar, este año esto no va a pasar. Entonces aquí, por ejemplo, se están preparando clases para, obviamente, con horario muy limitado y con grupos de solamente 10 estudiantes, volver a las clases presenciales. Pero la brecha tecnológica ha hecho mella. Ha quedado muy evidente entre la educación pública y la educación privada. De manera que impedir que volvamos a tener esta situación que vivimos en los 80s, porque además hace escasamente 2 años tuvimos una situación parecida. Hubo una huelga de maestros y maestras que duró 6 meses. Pues prácticamente ese año escolar igual se perdió. Y hoy estamos viviendo algo peor, producto de la pandemia. Entonces,
es una advertencia que creo que es válida para todos nuestros países, porque no se trata de una simple deserción y quizás el año entrante regreso. Algunos sí regresarán, pero podría convertirse, como ocurrió ya antes, en una deserción permanente. En tercer lugar, quería mencionar que efectivamente el tema de la responsabilidad social empresarial para mí es un concepto limitado, pero si lo logramos vincular con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en varios de esos objetivos, efectivamente creo que daríamos un salto cualitativo. Si las empresas realmente pudieran comprometerse, no solamente en lo individual, sino en las políticas y en las prácticas que lleven al avance de estos objetivos. En Costa Rica, el Ministerio de Planificación se limita a llevar cuenta, a llevar estadísticas de lo que avanzamos o no avanzamos, pero no hay una movilización de la población ni tampoco del sector empresarial en torno al cumplimiento de los objetivos. Tampoco en cuanto al objetivo de descarbonización que nos propusimos para el 2021 y que ya se descartó que se pueda alcanzar para el 2021. Se habla del 2030, creo, o 2040 para esta meta de descarbonización que se puso el país. De forma que creo muy provechoso, muy oportuno que efectivamente el tema de la responsabilidad social empresarial pudiese vincularse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa Naciones Unidas. Y por último, indicar que en el tema del trabajo, ya lo dije, pero voy a insistir en eso. Si bien se abren importantes oportunidades para determinados sectores de la fuerza de trabajo, está claro que hay un sector más vinculado a la llamada clase media, que es la que está en más riesgo de, primero, caer presa de los trabajos con más posibilidad de ser automatizados. Trabajos de oficina, trabajos en fábricas relativamente mecánicos, donde la automatización y la robotización efectivamente van a sustituirlos. Y es difícil que esta población pueda sumarse a los nuevos trabajos que, por ejemplo, la llamada cuarta revolución industrial sí podría crear, porque estamos hablando de una ya mano de obra altamente calificada. Y luego me preocupa mucho lo de la precarización de los trabajos, de los trabajadores digitales, como lo mencioné. Lo hemos visto en el caso de lo que algunos llaman la uberización del trabajo y que tiene que ver con, desde luego, la pérdida significativa de derechos laborales producto de estas mal llamadas plataformas de economía colaborativa. Ciertamente que la economía colaborativa es una idea interesante que creo que se podría impulsar bajo un concepto realmente original, ¿verdad? Muy cercana a la economía social, pero que se ha convertido simplemente en una plataforma para la transnacionalización de estos sectores y la precarización de los trabajos. Algunos países en América Latina, creo que Argentina y Colombia, han avanzado en lo que es la regulación de este tipo de trabajos para impedir esta precarización. Pero bueno, yo lo veo, mi hija trabaja en una empresa de estas tecnológicas y ahora que está haciendo teletrabajo, ya no trabaja 8 horas al día, trabaja 10, 12 horas al día. Y le da pena pedir las horas extras adicionales. Obviamente el consumo de electricidad también ha aumentado. Entonces hay pros y contras que hay que analizar cuidadosamente. Y también la pandemia aquí en Costa Rica ha desnudado, por ejemplo, la explotación de los trabajadores agrícolas de mano de obra nicaragüense y también costarricense y panameña, que emigran para
la época de cosechas y que por la pandemia se han tenido que hacer un control mucho más estricto de las condiciones laborales y de salud en piñeras y en empacadoras de tubérculos, por ejemplo, y se han cerrado 90 empresas en solamente una zona del país. Ese era un secreto que todo el mundo conocía a voces, la violación de los derechos laborales en estas empresas. Y sin embargo, bueno, ahora con la pandemia, efectivamente han quedado al desnudo y tuvo que ocurrir esto para que todo el país se diera cuenta de que efectivamente había un serio atropello a derechos laborales, sobre todo de mano de obra migrante, que es la que realmente en Costa Rica participa de la cosecha de frutas, de café, de tubérculos, porque el costarricense ya dejó de, digamos, gustar este tipo de actividad. De manera que aquí, alguito bueno nos dejó la pandemia. Nos desnudó violaciones flagrantes a los derechos laborales que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Trabajo actualmente pues están poniéndose al día como corresponde. Pero bueno, repito, aprendí mucho, muchísimas gracias y bueno, con lo que resta igual prestaré mucha atención a sus anotaciones. Eso sería de mi parte, Mariana. Gracias. Henry, pues muchísimas gracias. Ya estamos encima del tiempo previsto. Me gustaría ir cerrando. Yo también les agradezco mucho a nuestros 4 panelistas. Creo que nos dieron una perspectiva bastante amplia, bastante diversa no solo los problemas que vivimos hoy en día a partir de la pandemia, pero sino también algunas líneas estratégicas que ya se están haciendo por parte del gobierno, por parte también del Congreso y las empresas, y también retos que nos hace falta, en los cuales nos hace falta trabajar, participar también a todos y los diferentes. Pues les agradezco mucho, Henry, desde Costa Rica, la maestra Leticia Gutiérrez Lorandi, diputado Diego del Bosque y el maestro Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez de la Coparmex. La verdad que ha sido un primer diálogo bastante bueno, bastante diverso. Se pusieron puntos muy interesantes. Y bueno, les agradecemos mucho su participación desde el proyecto de transformación social ecológica. Seguimos constantemente pensando estas problemáticas para América Latina, pensando en soluciones, pensando en estrategias también de política pública que se puedan impulsar desde los gobiernos para resolver pues estos problemas y estas grandes deudas que estamos heredando y que les estamos dejando a los futuros generaciones. Así que bueno, pues sin más, muchas gracias a todos, también muchas gracias a los que nos están escuchando en Facebook. Les comento que queda grabado esta conferencia, queda grabada en el Facebook para quienes la quieran difundir y posiblemente. Pues bueno, nos vemos en 15 días también con otro tema y otros ponentes sobre el tema del desarrollo que queremos para México. Los invitamos también. Más, pues les agradecemos nuevamente. Gracias, buenos días. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense, saludos. Chao.